Los jueves en nuestro programa de Ser Hacer. A ver, voy a cuadrar un poquito la pantalla. Muy bien, ahí nos vemos. Bueno, hoy tenemos como invitada a Inés. Inés, ¿cuál es tu apellido? Inés Acosta. Inés Acosta. Inés Acosta. Bueno, aquí estamos con Inés Acosta en este programa de Ser Hacer, el programa que conectamos con la vida, con la esencia, con lo que somos. Y allí donde estás sentado, sentada, conéctate con tu ser. Y en este momento, nosotros vamos a empezar una conversación con alguien que tiene una experiencia con el tema que nos va a sorprender bastante, porque hemos hablado en otros momentos en este programa de conciencia, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la conciencia de nuestros dientes. Así es. Así es. Nuestros dientes también tienen conciencia. Y Inés nos va a comentar un poco cómo es eso de la conciencia, de la odontología de nuestros dientes. Bien, pero antes vamos a darle las gracias a Radio Las Águilas por esta posibilidad que nos brinda de estar aquí en este programa y compartir con cada una de las personas que nos escucha estos conocimientos, experiencias, y seguro que les va a quedar mucho. Así que pues les invito a que, bien si lo están viendo en este momento o si lo están empezando a ver en diferido, que tomen papel y lápiz porque va a haber información muy, muy interesante. Así que bueno, ¿comenzamos? Sí. Muy Sí. bien, cuéntanos. Bueno, ¿Qué eres? ¿De dónde vienes y por qué hablamos de odontología consciente? Porque si hablamos de odontología consciente es porque tú ya antes has practicado la odontología en un ámbito más tradicional y ahora te has abierto a otra cosa. Sí. Cuéntanos entonces por qué Inés antes hacía odontología normal, común y corriente, como conocemos todos, Sí. y ahora has entrado en una nueva forma de trabajar, digamos, ¿no? Bien. Bueno, mi llegada al mundo de la odontología se dio a los 15 años, de tanto ir al dentista por muchas caries y sentir un aroma particular, que luego supe que era eugenol, que me contactaba con el mundo del dentista. Y ahí supe, a esos 15 años, que eso es lo que yo quería hacer. Y a partir de ahí, a los 18, que ya era una edad de definir cuál era tu vocación, curiosamente estaba entre lo religioso y lo mundano. Y tomó cuerpo lo mundano, ¿por qué? Por la odontología. Lo religioso fue algo del momento. A los 18 años es cuando uno tiene la posibilidad de elegir quién quiere ser o empezar a conocerse. Y ahí fue que decidí estudiarla. Entonces hice una carrera en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y durante la carrera, bueno, tuve muchas situaciones en algún momento consideraba como de obstáculos, pero aún así perseveré. Me recibí en el año 96 y empecé a ejercer con toda la ilusión la odontología convencional. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estudiamos, la carrera dura alrededor de 5 años y nunca dejé de estar conectada con la universidad. Yo me recibí en el año 96 y después empecé a ejercerla durante 25 años. Bastante, ¿no? De los últimos 5 años son los que vivo aquí en España. Y la odontología consciente, como tú has dicho,
aparece en mi vida en el año 2016, de la mano del doctor Christian Beyer. Ahí es donde... ¿Argentino? No, él es de Francia. Yo venía ejerciendo la odontología como la había aprendido, con mucha dedicación. También estaba ejerciendo la docencia, entonces sabía que la odontología que a mí me gustaba era la odontología cercana al paciente, de la escucha, del respeto, pero no tenía en ese momento en mi campo de conciencia conocimiento de la otra mirada que tuve cuando lo conozco a él. Él es de Francia y él empezó a indagar el para qué las enfermedades dentales aparecían en la boca de las personas. ¿Cuál era el sentido? Muy interesante, el para qué, ¿no? El para qué. El para qué, que es el mensaje que te está dando totalmente el diente o la enfermedad que te produce el diente o la encía, la boca en general. Exactamente. Si tú no te sitúas si te sitúas en el por qué, te quedas de alguna manera en una odontología convencional que se sitúa en el sufrimiento del paciente, en el dolor y en el resultado de querer buscar una curación, es decir, curar la caries, curar la enfermedad. Si te sitúas en el para qué, que es lo que él nos enseñó, es desde el para qué salirte de la victimización y entender qué te dicen los dientes con esto que te está sucediendo. Exactamente. Es un poco. Ahí empecé y no paré, porque fue abrir un portal y dejar que entre luz de sabiduría, como es lo que transmite la PNO, que es la psiconeurodontología, y luego aparece también en mi carrera la homeopatía, que también es darle luz al sentido del vivir del paciente. ¿Y cuál es el mensaje que nos trae la boca, los dientes? Bueno, son muchos. Los dientes, desde la PNO, tienen en cada expresión, nos expresan un sentir de la persona. Es decir, cada caries te manifiesta un sentir, en este caso desde el ego, de un sufrimiento vivido en silencio. Lo que hace la PNO con su protocolo es descubrir qué mensaje está detrás de esa caries. Y él dice, no es lo que vives, sino cómo lo vives. Entonces tú vives una situación que ya viene a través durante el embarazo de nuestra madre, en lo que se llama proyecto sentido. Tú vives una situación y tú, desde tu mirada, haces la traducción de lo que piensas que estás viviendo. Cuando pasa a través del diente, hay un sufrimiento. Entonces lo que nos enseña la PNO es entender qué se ha despertado en ti para vivir eso. Vale. En general ese sufrimiento viene, como dije, desde el ego, porque el ego es lo que compara, es quien compara desde la mirada con el mundo exterior. Entonces desde el ego es el mundo de la dualidad. Ahora, para que las personas que nos están escuchando nos puedan entender con sus dientes, pues de una forma práctica, voy a ponerme yo como ejemplo. Sí. A ver, a mí me han dicho que me tenía que sacar las muelas del juicio, sí. ¿no? Las muelas del juicio. Y a mí como no me gusta sacarme las muelas, las que me he sacado es porque estrictamente las tenía que sacar. Entonces dije, pero si no me están molestando, ¿para qué me las voy a sacar? ¿No? Pero me quedé allí. Yo dije, bueno, no me las voy a sacar porque no me están molestando en este momento, ¿no? Y después, bueno, ahora siento que una de estas muelas tiene un poco de movilidad y tal vez allí habría que ver qué pasa, ¿no? Pero en ese caso, o sea, por ejemplo, esa movilidad o las muelas del juicio, ¿qué nos están diciendo?
Las muelas de juicio tienen una gran conexión, como todos los dientes, pero ellas en particular con la sabiduría del ser, de quienes venimos a ser en este plano, a nivel álmico. Y como nada es ingenuo, ¿no? En el inconsciente colectivo hay una gran decisión a manipularnos. Esto los dentistas no lo saben, sino que obedecemos lo que nos han enseñado. El sistema. El sistema te dice, hay que sacar las muelas de juicio, hay que sacarlas. Nuestra Matrix. Exactamente. Si hay que sacarlas, si tiene la indicación correcta por dolor o por... Vale, hay que extraerlas, pero con un sentido, no porque el sistema dice hay que sacarlas. Pero hubo una tendencia ya por los años, creo que entre los 50 o los 60, de quitar esos molares, porque esos molares son los que nos permiten dar el salto a nuestra misión álmica. Es decir, ellos nos permiten contactar y decidir qué quiero ser y quién quiero ser en este plano. De no tenerlos, estamos un poco perdidos. Y es como si nos cortaran una parte de... Exactamente, es como si no tuvieras la posibilidad de poder elegir libremente quién quieres ser o qué quieres ser en este plano. Como si permitieras que te pongan hilos y al títere tú dices, bueno, a los 18 años, como yo te dije, uno elige una vocación, o lo que llamábamos vocación, se siente un llamado. O sea, que dice vienen, no déjame sacar mis... Exacto, y ese llamado quizás es, como le pudo haber pasado a Pablo, a mi esposo, el llamado al arte. Pero la Matrix te dice que del arte no puedes vivir. O el llamado al arte, todo lo que implica el arte, la música, bueno, la pintura. El sistema te dice, tú con eso no puedes vivir, no te puedes alimentar, tienes que seguir por aquí. Una carrera de médico, abogado, odontólogo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por supuesto que si hay que extraer, se extrae, pero teniendo un sentido, tiene que haber un sentido. Muchas veces... Y si ahora, como me pasa, que tiene un poco de movilidad. Bien, la movilidad ya nos está hablando de otra instancia. Ajá. ¿Sí? Porque los dientes están en nuestros maxilares. Yo me pongo como ejemplo para los que nos están escuchando. Pues, claro, los dientes no están rígidos, sino que tienen un ligamento periodontal, que son fibras de colágeno que sostienen al diente en el maxilar, superior o inferior. Sí es, y está todo rodeado por un periodonto de protección, que es la encía, como lo conocemos. Si hay alguna situación clínica, no me meto en lo consciente holístico, en donde tú tienes mala higiene y tienes en consecuencia una inflamación, es muy probablemente que ese tejido se defienda, empiece a reaccionar y tú puedas vivenciar algún tipo de movilidad. Es como si yo te empujo con ortodoncia y logro que ese tejido se expanda y ese hueso se reabsorba. Cuando no es así, por un movimiento de ortodoncia y se mueve, hay que valorar bien qué está pasando. Y ahí sí, la mirada es muy interesante, la mirada consciente. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que hay algo en ti que está reaccionando al mundo exterior. Primero con una inflamación a modo adaptativo y luego si pierdes hueso, ya empezamos a ahondar un poquito más fino y ver qué conflicto de desvalorización estás viviendo en este momento de tu vida. Interesante, ¿no? Sí, porque se puede mover, porque está teniendo algo, porque puedes bruxar, por ejemplo, porque está recibiendo alguna fuerza que no sea la correcta, la axial. Pero también se puede mover porque estás perdiendo tejido de soporte. Y cada vez que perdemos tejido de soporte, enfermedad periodontal, osteoporosis, ya estamos entrando en un conflicto de desvalorización. Qué interesante. Sí, ahí habría que valorar bien con una radiografía panorámica. O sea que cada diente tiene un mensaje diferente. Sí. Cada diente o muela. Exactamente. Los dientes en la boca, desde la PNO, están
nosotros vemos una boca de frente. Vuelve a decirnos lo que es la PNO para que las personas... Es la psiconeuroodontología. Psiconeuroodontología. Sí. Al principio, el nombre que le había dado el doctor Beyer era descodificación dental. Luego pasa este nombre y se conoce hoy por hoy como PNO. Y nuestra boca tiene 32 dientes y está dividido, como lo estudiamos en la universidad, en 4 cuadrantes. 2 superiores y 2 inferiores. 1, 2, 3, 4. Cada sector, desde la PNO, tiene una relación con el clan, con la familia, con el hogar, con la profesión, y a partir de ahí, según lo que tú estés vivenciando, se hace la lectura. Qué interesante. ¿Y qué conexión tiene cada parte de esas 4 partes con eso que dices, el hogar, la profesión, todo esto? Sí, eso ya está, es toda la sabiduría que el doctor ha recibido, y de ahí le han bajado todos los catálogos con la información para cada sector y para cada diente. Que esa información está vinculada con lo vivido por la persona, pero tiene todo un condimento que está vinculado con el proyecto sentido. Hay información, como que nuestros dientes contienen información heredada por nuestra madre durante esos 18 meses antes de nacer, y información transmitida a nivel transgeneracional de nuestros ancestros. Entonces, ese diente experimenta un síntoma, una caries, un movimiento, y cuando uno observa con preguntas, llegas a abrir qué es lo que está sucediendo detrás, de dónde viene esa información. Si está vinculado con algo vivido por un ancestro, miraremos las raíces. Algo vivido por la persona que está padeciendo esa patología, y el arte, como en la homeopatía se habla de arte también, del terapeuta, es con preguntas acceder a esa información que ya está en el paciente. ¿Para qué? Para entender para qué estás viviendo eso. Interesante. Para mí es muy interesante también porque yo trabajo con terapia sistémica. Claro. Entonces, cuando viene una persona con un tema, el tema que sea, pues yo lo pongo en el sistema familiar, donde miramos cuáles son esas lealtades invisibles que está teniendo esa persona con los dientes su sistema de padres y ancestros, y allí entonces miramos pues esas lealtades. Entonces, cuando esas lealtades no son miradas, se repiten los patrones. Total. Entonces, si la miramos, si la honramos, si le agradecemos y la tomamos en conciencia dentro de nuestro sistema, pues ya hay una información, ¿no? que siempre la persona siente que se quita un pesito de encima, ¿no? Se necesita como una carga. Entonces, me imagino que igual pasa con los dientes. O sea, si tienes una situación de un dolor de dientes o una inflamación de las encías o algo, y es interesante la información que tienes como para ya acceder a ese patrón que de pronto está expresado con alguno de estos ancestros que no están reconocidos por esta persona o por el sistema, ¿no? Sí, es similar, porque también hablamos de las lealtades invisibles. Lo bueno aquí es saber que en general los dientes, en la cultura general, están asociados al sufrimiento y al dolor. Y el ir al dentista es como que a nadie le gusta, ¿no? Porque a ver qué me van a encontrar. Entonces a mí me ha gustado mucho esta mirada. No solamente van a ver qué me van a encontrar. ¿Cuánto me va a salir? El aparatico que suena horrible, los olores que son espantosos. O sea. Exacto, todo una situación que no es agradable. Entonces, cuando tú me preguntaste qué es lo que se despertó en mí, el hacer una sesión en esos 25 años que yo ejercí,
clínica que sea agradable. Más allá de que después, por supuesto, ni la homeopatía ni la PNO reemplazan el arte del dentista en sí. Es decir, hay que hacer un empaste, se hace, hay que hacer una extracción, se hace. Todo eso no queda en el olvido, si eso hay que hacerlo. Pero entendiendo para qué estoy viviendo eso. Así es. Y Así es. el trabajar en el árbol ¿Y cómo eso se relaciona con mi propósito, con mi sentido de vida, ¿no? Con lo que estoy haciendo en el día a día? ¿Qué mensaje me está dando ese dolor de muela o esa inflamación o ese malestar en las encías con lo que estoy viviendo en el día a día? Sí. Y eso es muy, muy interesante porque muy pocas personas todavía nos estamos preguntando eso, ¿no? Y yo creo que, no, yo como trabajo en esta área holística, energética, siento que cada vez más personas como tú tienen que ayudarnos, acompañarnos a seguir expandiendo esa conciencia para conocernos más. Sí. Y una cosa muy, muy importante, porque allí nos hacemos nosotros responsables de nuestra salud. Totalmente. No le estoy dando, a ver, Inés, porque tú eres odontóloga, tú eres la responsable de que mis dientes estén sanos o que estén. No, soy yo la única responsable. Es una relación. Terapeuta-paciente, pero siempre estamos espejándonos también. Porque curiosamente, cuando empecé en esto, súper entusiasmada, pude experimentar que por ahí en una tarde tenía, no sé, 3, 4 pacientes citados y los 3, por no decirte los 4, habían venido con la misma caries en la misma pieza dental. Sí. Que yo te lo cuento y te puede parecer como... Sí. No puede ser. Sí. Te lo creo. ¿Por qué? Porque estamos resonando, es decir, eso que yo estoy viendo en el otro es algo mío. A veces es muy fácil ver lo que me gusta del otro y verlo en mí, pero cuando lo que veo del otro no me gusta mucho, ya es como que digo no es mío. Así es. Entonces aquí también se da eso, que, no sé, una pieza que está en el sector del hogar, ¿Cuál es el sector del hogar? El sector inferior izquierdo. Inferior izquierdo. Sí. Una tarde puedes tratar como dentista la pieza 36 todo el tiempo, está vinculado con el primer hogar, con el útero, con nuestra madre, y eso también tiene que ver con la vida del dentista. Y es muy curioso. Claro. Pero porque todo el tiempo estamos en Yo creo que si algún terapeuta está escuchando esto, se va a identificar perfectamente contigo. Porque, bueno, yo le digo a las personas que se forman en talleres de constelaciones familiares, sí, les digo, no se preocupen, porque las personas que les va a llegar son estas personas que van a proyectar eso que ustedes necesitan mirar. Exacto. También. Exacto. Entonces, y posiblemente ya están mirando, entonces van a tener la posibilidad de dar la respuesta que a lo mejor esa persona está esperando que se le dé. Sí, y es fundamental en toda terapia y en esto, fundamentalmente la escucha hacia el paciente y como en homeopatía, el no juicio. Si tú escuchas, acompañas, porque el rol del terapeuta, ya sea el sitio que haya elegido, desde dónde, es escuchar y acompañar sin juicio, poniéndote en el lugar de la persona, en ese caso, que está viviendo como puede el dolor de muelas. Vale. El saberlo hace que, al entender para qué lo vive, es como tú dijiste antes, es como, ahora entiendo. Y pareciera que deja de sufrir, acepta el dolor como parte de y avanza. Hay una comprensión, que eso yo creo que es lo interesante, ¿no? No es que, porque las cosas suceden por algo. Sí. Y yo creo que eso es lo que nos lleva a ese trabajo de conciencia. Sí. Cuando tenemos un dolor en alguna parte del cuerpo, es por algo nos está diciendo, sí, ese cuerpo.
y aprender a escucharlo, aprender a observar ese mensaje en nuestra vida cotidiana, eso a mí me parece fantástico. Y en ese sentido, te quería preguntar, Dime. Los otros cuadrantes, Sí. el izquierdo, el inferior izquierdo es del hogar. Sí. ¿Y los otros 3 cuadrantes? Sí, el primer cuadrante está vinculado con el clan, a grandes rasgos, ¿sí? El segundo con la familia, luego el hogar y luego lo que es la profesión, la vocación. El segundo, Superior. Segundo superior, Sí. con la familia. Sí. Vale. Sí. Y luego el inferior derecho. Con la vocación. Con la vocación. Y con la energía del deseo, del hacer. Del hacer, vale. Y por supuesto con, bueno, maxilar inferior, con lo que es la tierra, polo terrestre, y maxilar superior, polo celeste, padre, madre. Vale. Y entonces, el superior derecho, sí, es con el clan, con nuestro clan. Con clan también. Sí. Y el superior izquierdo, familia. Familia. Y el inferior, derecho, hogar. Hogar, y el derecho, la vocación. Vale, la vocación. Ah, vale, muy bien. Sí. Lo que es importante también, porque cuando uno empieza con esto, yo hoy me daba cuenta que fue en el 2016 y ya van a ser 10 años, al principio te gana el entusiasmo y puedes correr el riesgo de querer saber, y este diente que me dice, y en realidad la información es sagrada y tiene que ser así. Es decir, no es como, un juego, no. La persona tiene que poder saber que lo que le está pasando es sagrada, la información que contiene su diente, sí, o su muela. Sí. No se puede preguntar de manera aislada por querer tener información, porque sí. Tiene que tener un contexto, un espacio de escucha. ¿Sí? Tiene que hacerse, es una decisión también, querer saber qué me dice el diente. Y puedo decidir no querer escucharlo, y está perfecto, ¿no? Puedo decidir no querer conectarme con las memorias ancestrales, y está bien. No puede ser. ¿Por qué? Porque si no, se puede caer en algo, en simplificar algo que, ojo, sí, como la homeopatía. Sí. Y como todas las terapias que tienen que ver con esto. Es decir, sí. Entramos donde la persona nos permite entrar. Exactamente. Hasta allí. Total. Si no nos permite entrar, es porque todavía no está preparado para tener esa información. Entonces, ¿para qué darla? Sí. Porque acompañar, uno puede, en el acompañar, aparece que hay que aceptar y entender que las respuestas las tiene la persona. Uno siempre lo que hace es, con las preguntas, despertar la respuesta en ella. Pero a veces las respuestas son dolorosas. Y ahí está lo lindo de poder escuchar. Así es. Creo que si tengo que poner el foco en el mensaje es escuchar. Que al día de hoy la medicina se ha vuelto un poco rápida, y tú eres el conducto, tú eres la de la muela de juicio, y ahí se te etiqueta. Y bueno, creo que los que hacemos una odontología holística o consciente, o una medicina consciente, buscas despertar en ti y por ende honrar tu profesión. Cuéntanos, Inés, ¿cómo sería una consulta contigo? Una consulta. Sí, las personas que nos escuchan, luego, sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. ¿Qué le dirías a una persona que te va a consultar por cualquier cosa? Sí, yo pido información. Primero tiene que haber siempre un motivo de consulta, que tiene que salir de la persona con sus palabras. Pues tú sabes que las palabras ya emiten una energía. Una vibración. Una vibración. Un motivo de consulta, una radiografía panorámica, ¿sí? Que es básica, en donde uno puede ver toda la boca del paciente con las
formas de sus raíces, con las piezas ausentes, con el nivel de altura del hueso, bueno, lo que cualquier dentista podría valorar. Y después datos de lo que te dije antes, Proyecto Sentido, que son datos que al principio cuando los pido, las personas dicen, pero si yo no nací, ¿cómo voy a saber? Y ahí es donde se inicia un viaje de preguntas por parte del paciente. Preguntar a si su madre está, sus tías, qué pasó durante los 9 meses del embarazo de nuestra mamá y los 9 meses anteriores. Eso se busca tanto a nivel familiar, a nivel del país donde nací y a nivel del mundo. Buscar datos. Y esa, para que nos puedan comprender quienes nos están escuchando, Sí. Y esa información, ¿para qué puede servirte a ti y para qué puede servirle al paciente? Con esa información lo que yo hago es, lo estudio, es decir, me fijo cuáles fueron los eventos, por ejemplo, eventos sucedidos en su familia. Si al nacer nació o con, no sé, el cordón umbilical ahogándolo, o cómo fue el parto, si fue un hijo buscado o una hija buscada, qué número de hijo es, cuál era el contexto familiar en el momento en que su madre ha quedado embarazada. Esos datos a mí, al leerlos, me llevan a mirar la radiografía y a ver qué piezas, es una búsqueda, están vinculadas con esto que ya está, con esta información que me da. Lo primero que hago es leer y mirar la radiografía y también el árbol genealógico. En el árbol tenemos fechas, tenemos situaciones vividas por los ancestros y ver en qué parte del árbol está esta persona en este momento, con esta muela. El árbol no se juzga. A veces no hay toda esa información, muchas veces, ¿no? Claro, y ahí es donde la información que llega es la que tiene que llegar. Así es. Entonces, les diría que en mi práctica, al principio pareciera que, es mucha la información que me pides. Tú búscala tranquila, por supuesto que si hay algo urgente de dolor, bueno, ahí podemos agilizar un poco y hacer lo que se llama en homeopatía una repertorización de los síntomas que está teniendo y buscar en el mientras tanto un remedio homeopático. El remedio actúa por similitud, con una personalidad similar al paciente y podemos encontrar un remedio que lo vaya acompañando. Qué interesante, Inés. ¿Y dónde estás actualmente aquí desempeñando esa función? Actualmente aquí. Porque seguramente las personas que te van a escuchar van a querer ir donde estás. Muchas gracias. Actualmente estoy de manera online, virtual. Me resistí bastante a que así sea porque yo tengo 55 años y vengo de la vieja escuela del presencial y del ¿sí? Claro, de contacto. Pero también he puesto en práctica algo que me parece muy bonito, que es ser flexible. Entonces pude aceptar hacer sesiones virtuales y funcionan muy bien. Creo que esto después de la pandemia nos ha pasado a muchos, que se empezó a utilizar más. Y trabajo online. Vale. ¿Puedes dar tus redes o el contacto en donde? Pues, sí, yo te lo puedo pasar. Sí, puedes decirlo para las personas que están escuchando. En principio me contactan por el correo, que es inesacosta@gmx.es, y al enviarme el correo yo ya puedo enviarles esta información que te dije que necesito. ¿Tienes un teléfono, WhatsApp, sí, donde te puedan conectar? El teléfono es 634-900-202. Y en principio esa es la manera de
de ponerme en contacto. Aquí en Madrid, ¿verdad? Aquí en Bueno, Madrid, como es sí. online, puede Sí, no hay toda problema. persona que quiera, pues Sí. puede Alguien de hacerlo. Buenos Aires me ha pasado, se calcula la franja horaria y nos conectamos. Sí, perfectamente. Sí. Una vez que yo recibo la información, 48 horas, a veces 24, depende la situación, lo estudio y se planifica el encuentro. Ahora, con este cambio que has tenido, Sí. de venir de la odontología tradicional a esta otra mirada consciente, desde esa experiencia, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías tú a las personas que están escuchando, que son odontólogos, médicos, personas que están en el ámbito médico, sanitario, y que muchas veces miran como estas herramientas que se incorporan, pues, que no es que están desplazando la medicina tradicional? Yo creo que, y la odontología tradicional, pues, no son, sino que son de alguna manera un complemento. Totalmente, Un claro. complemento, y están enriqueciendo este trabajo. ¿Qué le dirías tú, no? Porque yo soy educadora. Sí. Y cuando hago, bueno, formación en coach sistémico, constelaciones familiares, entonces como que nos ponen una etiqueta de brujitas, ¿no? O sea, como que esto está todavía así como que muy pseudocientífico, pseudoterapeuta, Sí. Y como que eso hace que no se le dé la suficiente importancia, ¿no? Para ese proceso de autoconocimiento que tenemos. Perdón que me extienda, porque yo creo que esto es bien importante, ¿no? Porque eso que decía antes, cómo nos estamos poniendo siempre, le estamos dando la responsabilidad a la otra persona. Viene el médico, al odontólogo, al sacerdote, al político. Estamos como nosotros cediendo poder. Y esto que parece muy, eh, eh, diríamos, muy puntual y de pronto, bueno, ¿por qué lo relaciono con todo esta cuestión sistémica? Porque yo creo que en la medida en que nosotros nos hagamos más conscientes de nosotras mismas, de nuestras propias historias, de nuestros patrones familiares inconscientes que tenemos más de un 95 de patrones y repeticiones inconscientes, sí. Y eso, como dice Carl Jung, nos va llevando a ese destino inconsciente. Entonces, muchas veces eso se desestima porque siento que en el fondo no hay un interés de que seamos responsables de nosotros mismos. No hay un interés de que nosotros podamos aprovechar al máximo nuestro poder de sanación, porque si yo estoy conociendo que este lado tiene que ver con mi hogar y con mi nacimiento, con el proceso, y es allí donde he visto caries, he visto malestar. Entonces, eso está repercutiendo no solamente en mi diente, sino lo que yo estoy proyectando en mi vida cotidiana. Sí, ¿Sí? En la relación de mis hijos, porque a lo mejor lo que yo no he sanado aquí, en lo que tiene que ver con mi hogar, lo estoy repitiendo con mis hijos. Y eso que decimos a veces, que yo no voy a hacer jamás lo que mi madre y mi padre hizo conmigo, ¿no? Pero lo volvemos a hacer si no tomamos conciencia de que estamos repitiendo esos patrones que están debajo del iceberg, ¿no? Sí. Y que no lo estamos viendo, no estamos conscientes de esos patrones. Lo que pasa es que, bueno, son varias cosas. Sí. Si te quedas porque decides quedarte en la punta del iceberg, es una decisión.
que es lo que le puede pasar quizás a muchos colegas, o a muchos médicos o dentistas. Yo quiero esto, aprendo esto, hago esta técnica y no me interesa más. Perfecto. Lo que creo que lo que no se debe hacer es pensar que si creo que no existe otra cosa más que eso, pensar que todos tienen que aceptar eso mismo. Hay que respetar y dejar que, en este caso, quienes venimos experimentando y haciendo una terapia diferente, lo podamos hacer. ¿Qué quiero decir? Que quizás se habla desde el desconocimiento, Sí. O desde la ignorancia, pero ya Hahnemann en el 1700 hablaba de esta puja que había entre la medicina convencional, ya en esa época, y lo que él consideraba la medicina como tal, y él sabía que las personas teníamos la capacidad para curarnos. Pero ¿qué pasa? Que después, con la industria de los medicamentos y los laboratorios, a mí no me sirve que tú estés sana. Claro. A mí me sirve desde una mirada egoísta y egoica que tú consumas... Marketingiana, diríamos, ¿no? Exactamente. Que tú consumas fármacos. Es así. Claro. Entonces, ¿qué les diría? Y con eso estamos siendo de alguna manera muy obedientes, ¿no? Sí, a un sistema que cada vez nos está mirando como ignorantes, como de personas de poco valor, que no tenemos ese poder. Y yo creo que en la medida en que somos, o sea, estoy completamente segura, siempre lo digo a mis alumnos, en las sesiones que tenemos, pues que tenemos un poder. Tenemos un poder que está en el autoconocimiento. Yo vengo del mundo de derechos humanos. Y muchas veces digo, bueno, por algo, en algún momento tuve la necesidad de irme de allí porque sentía que no está respondiendo a las situaciones que vivimos los seres humanos. Siguen violando los derechos humanos y ya lo hemos visto a nivel internacional, todo lo que ocurre, ¿no? Y yo digo, en la medida en que nosotros, como seres humanos, rescatemos nuestro poder, en la medida en que nosotros nos hagamos responsables de nosotros mismos, de nuestras heridas, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, asumir la vida, que no es buscar la felicidad, es buscar la autenticidad de lo que somos, ¿sí? Como seres humanos. En la medida en que nosotros nos aceptemos como somos, no vamos a necesitar tener que mal utilizar el poder cuando nos llegue, ¿no? Claro, porque ahí hay que ver qué es lo que cada uno entiende por poder. Y la palabra poder, vista en este teatro, está vinculado con te someto, tú estás por debajo, y en realidad no es así. No es eso. Y en realidad no somos lo que hacemos ni lo que tenemos. No somos eso. La conciencia a través de los dientes o a través de las otras terapias que hay hace que tú te des cuenta que tú no eres lo que haces ni lo que tienes. Y la gran pregunta de la PNO, ¿quién soy? Y ahí es donde no soy esto que tengo, no soy esto que hago, soy dentista, soy médico, no. Tú trabajas pero no eres eso. Así es. Entonces, si me preguntas, ¿qué le diría a quienes me escuchan que están estudiando? Porque he tenido muchos alumnos en el camino y he dejado la semillita con mucha alegría y en algunos ha quedado así como vibrando. Que se permitan descubrir y aprender. En odontología, por supuesto que cada vez va a haber más tecnología, más avances, pero el hombre, el corazón está ahí siempre latiendo. Que se permitan escuchar al paciente, que se permitan escucharse a sí mismos. Yo puedo sentarme aquí ahora y decir de esto porque lo he vivido. He vivido el miedo de que vean mi radiografía panorámica.
que vean otros dentistas que he tenido caries, que he tenido coronas, que he tenido... Sí, es que esa soy yo en ese cuerpo, con mis vivencias, con mis sufrimientos, sin juicio. Creo que se habla por desconocimiento. Y con la homeopatía pasa exactamente lo mismo. No se la conoce, se la juzga como pseudociencia y no se sabe cómo actúa. Y es preciosa la homeopatía, porque los remedios tienen personalidad, los remedios tienen distintos orígenes, vegetal, animal, mineral, y el remedio te acompaña a neutralizar todo eso que estás viviendo a modo de síntoma. Y al remedio o al homeópata no le importa tu apariencia, le importa qué viviste, desde cuándo te duele la muela. Y el terapeuta lo que hace es buscar y acompañar. Acompañar y encontrar esa pregunta profunda que tú has hecho, que quiénes realmente somos, ¿no? Sí, fundamental. Y yo creo que somos una gran conciencia. Somos parte de una gran conciencia, ¿no? No somos un cuerpo que tiene un espíritu dentro, somos una gran conciencia que es espíritu y que habitamos este cuerpo para experimentar lo que ahora estamos experimentando. Sí. Entonces, cuando tenemos esa conciencia, pues podemos mirar un poco más allá de esta matrix, sí. Mirar más allá de este sistema. Yo digo a veces que, bueno, hay momentos en que hacemos como el como sí, ¿no? El como sí es como que estoy aquí, pero sé que yo no soy de aquí, yo estoy experimentando este momento, esto que estoy viviendo, Sí. pero hay algo más en mí que necesito descubrir. Y esa es la invitación, ¿no? Sí. Y ahora un poco te diría, pues, ¿qué palabras le dirías a las personas que nos escuchan o nos van a escuchar para cerrar? Mira, para mí El Principito, el libro como tal, tiene tanta sabiduría y él habla de lo esencial, ¿no? Que solo con el corazón podemos ver. Y quizás pueda sonar romántico, pero es así, la esencia de quienes somos y esa esencia que es amor, porque en definitiva es lo que somos, es invisible a este ojo humano. Entonces, creo que la invitación es a silenciar, a bajar como el volumen y a escuchar. Y cada uno verá, los maestros siempre te guían y a alguno le habla a través de un libro, a otros a través de una canción o a través de un profesional. Pero creo que viene por ahí, escuchar aquí al corazón, que es el que nos guía. Así es. Muchas gracias, Inés. Lo esencial es invisible a los ojos. Sí, sí. Y desde el corazón miramos más amplio y más profundo que con la mente. Sí. Así que bueno, esa es la invitación que le hacemos en este programa de Ser a Ser, justamente se llama así porque es conectarnos desde la esencia de lo que somos y cuánta sabiduría hay allí que tenemos que descubrir. ¿Cuánto hay por descubrir? Mucho. Así que te agradecemos muchísimo que nos acompañes en este proceso de autoconocimiento, de descubrimiento. Gracias también a Pablo, que está por allí fuera de cámara, pero que vino a acompañar a Inés. Y bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan o nos escucharán en diferido. Y bueno, hasta un próximo programa de Ser a Ser. Gracias, Radio Las Águilas, gracias José y todo el equipo que está ahí en la parte técnica. Y un abrazo muy, muy grande. Ya en próximos programas les vendré con información de las formaciones que tenemos en todo este campo de conciencia, de constelaciones sistémicas y otras cositas que hay por allí.
Un abrazo muy, muy grande. Hasta la Gracias, próxima. adiós. Chao.